En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz, Espíritu Santo. Amado Dios, una noche más queremos abrirte un altar. Queremos dirigirnos a ti con fe, con confianza. Queremos, Señor, disponer este momento para entregarnos a ti en cuerpo, alma y espíritu. Y pedirte que bendigas esta semana, este estudio, Señor, este escudriñar de tu palabra. No sea, Señor, para que nosotros nos llenemos de conocimiento, sino para que por medio de tu Santo Espíritu recibamos nosotros las enseñanzas para la vida. Podamos nosotros conocer, Señor, de aquellas obras de tu palabra, de tus normas, de tus preceptos y de aquello que tú, Señor, nos pusiste y nos has llamado a hacer para conocer la historia, Señor. Y también así, Señor, poder caminar correctamente. Por eso, Padre amado, envíanos tu Espíritu Santo. Regocija, Señor, sobre nosotros su hermosa y bella luz. Permítenos hoy tener el entendimiento, tener la sabiduría para hablar de ella y también para que mis hermanos puedan comprender. Que no sean mis labios, Espíritu de Dios. Sé tú, oh Santo Espíritu, hablando por medio de nosotros. Sé tú dando el entendimiento y el comprender. Dirígenos, Espíritu de Dios, esta noche para poder hablar de tu hermosa y bella palabra, la que tú inspiraste durante tanto tiempo en los hombres. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta nueva semana nos fortalezcas, nos llenes de vitalidad, nos renueves interiormente, nos llenes las lámparas de aceite, hagas que den mucha luz. Renuévanos, Espíritu Santo, en nuestras fuerzas para ser fuerte, para no dejarnos arrastrar de las corrientes del mundo. Danos a beber de esas manantiales, Espíritu de Dios, que brotan del pecho de Dios y que también es su palabra, que quita la sed, que nos sacia, que nos satisface, que nos sana y que nos cura. Bendito Espíritu de Dios, en esta noche te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti todo el honor, todo el poder, toda la gloria. Alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido seas una noche más, bienvenido seas en este momento. Y te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todos aquellos que se dispongan a escuchar de la palabra, sean liberados en sus cadenas, sean liberados en sus ataduras, para que se acabe toda ruina, para que se acabe y sean destruidas todas las obras del maligno que haya atado en la oscuridad, para que aquellos que se dispongan con fe y la reciban con toda la fe del mundo de tu palabra y tus enseñanzas, llevándola a la vida y la práctica, sea ella liberando, sanando, abriendo puertas, convirtiéndose en la llave para abrir las puertas grandiosas. Bendito Espíritu de Dios, ponemos confianza en ti, ponemos esperanza en ti, para que seas tú obrando en nosotros. En nosotros para gloria de tu santo nombre, para la gloria del Santo de Israel, del que está sobre todo nombre, de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro amado Jesús de Nazaret, que es el único nombre por el cual ha sido dado para que todo ser humano pueda llegar a la gloria del Padre y podamos ser uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos entonces al capítulo número 2. De Deuteronomio.
Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Partidos de aquí, fuimos al desierto que guía al mar Rojo, como el Señor me había dicho, y anduvimos largo tiempo, rodeando las montañas de Seir. Y me dijo el Señor, bastante habéis oído rodeando por estos montes. Id ahora hacia el hasta el septentrión. Y tú da esta orden al pueblo diciéndole: vosotros pasaréis por los confines de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Con quiénes se iban a enfrentar con ellos? Mira que aquí entonces encontramos algo interesante. Lo que yo alguna vez le decía, muchas personas se preguntan de dónde nacieron todas esas naciones y esos pueblos que dicen que después peleó con nuestro Señor. Algunas personas una vez decían, alguna persona le escuché, que si el mismo Dios fue el que creó de Adán y Eva toda su creación, ¿cómo pudo salir de ellos esos pueblos que después él mismo mandó a exterminar? Pues básicamente fueron aquella generación de Caín y también aquella generación de Saúl y de otros que se apartaron de Dios y cayeron en una idolatría tan grande que terminaron siendo presas y servidores de ¿quién? De Satanás y todos sus aliados. Entonces ya Dios conocía cada uno de ellos, sabía que en ellos solamente existía era una adoración a Satanás. Ellos adoraban totalmente y de alguna manera, se habían apartado totalmente de Dios y decidieron mejor tomar la alianza con el enemigo. Y por eso en ese momento Dios, que todavía no había hecho un sacrificio de misericordia como hizo con nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo fue comenzar a exterminar a todos aquellos pueblos que estaban sirviéndole al enemigo y que se oponían pues a la edificación de su pueblo. Por eso decía, a la tierra que te voy a llevar había que sacar a estas personas. Entonces, le dijo a Moisés: vosotros pasaréis por los confines de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os temerán. Mas guardaos bien de moverles guerra, porque no os daré de su tierra ni siquiera la huella de un pie, por cuanto di a Esaú en posesión las montañas de Seir. O sea, van a pasar sobre ellos y no pueden tomar nada absolutamente de ellos. Compraréis de ellos a dinero contante las vituallas que hubiereis de comer, y también el agua que sacaréis de sus pozos para beber. El Señor Dios tuyo ha echado la bendición en todo cuanto has puesto tus manos. Ha dirigido tu viaje, de manera que has andado 40 años por este vasto desierto, acompañándote el Señor Dios tuyo, y nada te ha faltado. Qué grandeza la de Dios. 40 años en el desierto y nunca les faltó absolutamente nada. Pasado que huimos los confines de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino llano desde Elat y desde Asiongaber, llegamos al camino que conduce al desierto de Moab. Aquí me dijo el Señor: no obres hostilmente contra los moabitas, ni trabes batalla con ellos, que no te daré ni un palmo de su tierra, pero que la posesión de Ar se la ha dado
se la he dado a los hijos de Lot. Los emimeos o terribles fueron sus primeros pobladores, pueblo numeroso y valiente y de talla tan alta que eran tenidos como gigantes de la raza de Enacim. Y en realidad eran semejantes a los enaseos. Finalmente los moabitas los llaman Emí. En Seir asimismo habitaron ante los horreos, y arrojados estos y destruidos, entraron en su lugar los hijos de Esaú, como lo hizo Israel en la tierra cuya posesión le dio el Señor. Poniéndonos pues en camino para pasar el torrente Saret, arribamos a él. El tiempo que gastamos desde Cades Barne hasta el paso del torrente Saret fue de 38 años, a fin de que toda aquella generación de hombres aptos para la guerra, alistados al salir de Egipto, feneciesen los campamentos como lo tenía jurado el Señor. ¿Se acuerdan que muchos de ellos hablaron, se levantaron en el Señor, murmuraron contra Moisés y contra el Señor? Les dio el Señor un tiempo. ¿Ya? A veces, como dice, hay ciertos males que es mejor saberlos conservar cierto tiempo. Si, para no desajustar, como dice, para no desajustar la cosa, mejor quédate ahí por ahora un momento. Dice entonces: feneciesen los campamentos como lo tenía jurado el Señor, cuya mano descargó contra ellos, haciendo que muriesen en los campamentos. Muertos finalmente todos aquellos guerreros, me habló el Señor diciendo: tú vas a pasar hoy por la frontera de Moab y de una ciudad que tiene por nombre Ar. Mas en llegando a la cercanía de los hijos de Amón, guárdate de moverles guerra, ni pelear contra ellos, que nada te daré de la tierra de los hijos de Amón, por cuanto la di en posesión a los hijos de Lot. Tierra que fue considerada como país de gigantes, pues en ella moraron antiguamente unos gigantes que los amonitas llaman Somsomín, pueblo grande y numeroso y de altura descomunal, a semejanza de los enaseos. El Señor los exterminó por mano de los amonitas, e hizo que éstos poblasen la tierra en su lugar, como lo había hecho con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, destruyendo a los horreos y entregándoles su tierra, la cual poseen hasta el día de hoy. Del mismo modo los jebeos que habitaban en Hazerín hasta Gaza, los expelieron los capadocios, que salidos de Capadocia acabaron con ellos y habitaron en su lugar. Ea pues, preveníos, os dijo entonces el Señor, y pasad el torrente de Arnón. Sabete, oh Israel, que yo he puesto en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, el amorreo. Empieza desde luego a ocupar su tierra y a hacerle la guerra. Hoy comenzaré yo a infundir tu terror y espanto sobre los pueblos que habitan debajo de cualquier parte del cielo, de suerte que al oír tu nombre tiemblen, y como las mujeres que están de parto se estremezcan y queden penetrados de dolor. Envíe pues mensajeros desde el desierto de Cademot a Sejón, rey de Hesbón, con proposiciones pacíficas, diciendo: pasaremos por tu tierra yendo por el camino real sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda.
Ven- vendemos por su valor los víveres para nuestro sustento y damos por nuestro dinero el agua que bebamos. Permítenos solamente el paso, como lo hicieron los hijos de Esaú que habitan en Seir y los moabitas que moran en Ar, hasta que arribemos al Jordán y entremos en la tierra que nos ha de dar el Señor Dios nuestro. Mas no quiso Sejón, rey de Hesebón, concedernos el paso por haber el Señor tu Dios permitido que tuviese endurecido su ánimo y obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como ahora ves. Entonces mira que ellos fueron en plan pacífico a pedirle, bueno, necesitamos pasar. Pero ¿qué pasó? Dijeron, no te vamos a dejar pasar. O sea, entablaron la guerra. Muchas veces ya nosotros no estamos en tiempo de guerra y de armas. Pero sí estamos en, ¿cómo dice? En luchas y en guerras espirituales. Muchas de esas luchas y guerras espirituales están dadas ¿por qué? Por las luchas y guerras que hacemos por las ataduras que hay en el hogar, por las ataduras en la pareja, por las ataduras de los hijos, por situaciones difíciles, cosas donde hay que salir. Esas son las luchas que hay que entablar, esas son las luchas que tenemos en el día de hoy. El enemigo nunca va a querer, siempre nos va a querer ver oprimidos, siempre nos va a querer ver derrotados, siempre nos va a querer ver cabizbajo, siempre nos va a querer ver confundido, con la cabeza gacha, que se vea con el rostro de pérdida de esperanza, con dolor. Eso es lo que va a querer, no va a dejar que tú sigas adelante, que tú alcances el propósito que Dios tiene para ti. Eso es algo claro que tiene, no va a dejar que se cumpla el propósito o que tú llegues al lugar. ¿Para dónde iban los israelitas? A la tierra prometida. Nosotros también caminamos hacia una tierra prometida. Pero en este andar, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos en esta tierra, aunque esta tierra nos pertenece. Pero ha decidido el Señor por ahora dejarla al príncipe de este mundo, porque Él nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces por eso el Señor nos ha dicho, ya despójense ustedes de esa tierra, entréguense, porque esa tierra se va a acabar. Y cada vez que se va a ir, en vez de perfeccionar y verse mejor, se va a ir deteriorando. Entonces no se desesperen ustedes por algo que se va a deteriorar cada vez más. Vamos viendo ustedes, díganme qué cosas duran antes. Antes usted compraba una nevera y le duraba ¿cuánto? Le duraba una vida a la nevera. Ahora usted compra una nevera, tiene que cambiarla cada 2 años. Y todo lo que están haciendo ahora en medicina, en ropa, en todo, es cada vez más desechable y más deteriorable. ¿Sí o no? Así en todo, ya todo está siendo cada vez más pasajero, cada vez de menor valor, cada vez de menor calidad. Y el Señor ha dicho el Señor, entonces tú despójate, por eso es que el Señor dice, no se apeguen ya usted al mundo. ¿Por qué? ¿Para qué te vas a pegar a las cosas del mundo cuando ya Él nos dice, ustedes conmigo habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, ahí gobernaremos, ahí habrán ¿qué? Grandes extensiones y tendremos todas esas cosas maravillosas. Queremos con el Señor. Entonces el enemigo siempre va a obstruir ese paso. Nosotros vamos, mira que el pueblo de Israel iba y el Señor le dijo, van a tener que pasar por allí. Ustedes van a tomar una tierra, pero van a comenzar desde allí donde Él. Entonces, ese rey, que es el príncipe del mundo, es la significación de la lucha que nosotros tenemos hoy con los reyes de este mundo. Porque hay muchas trabas y ataduras que nos hacen que trabar para que nosotros no avancemos. Y el enemigo nos pone tantas cosas cuando ya no puede con nosotros,
¿qué hace? Trabaja en nuestro alrededor para hacernos ¿qué? Para hacernos que nosotros seamos los que tropecemos. O sea, ahora mismo nosotros con el sello que tenemos, como dijo Francisco, el sello que tenemos nos resguarda, el enemigo no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Él no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Eso es algo importante tener en cuenta. No tiene ningún tipo de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer es trabar a tu alrededor, tratar de tomar de tu alrededor, tratar de trabarte a tu alrededor, pero sobre ti él no tiene autoridad. Sobre ti no puede tener. Y sobre aquello que tú hayas adquirido legalmente y fielmente a Dios, no tiene autoridad. Pero muchas veces, recuerden que hoy en día el mundo se mueve, ya no, eso es importante saberlo reflexionar, el mundo hoy ya no se mueve bajo los lineamientos de Dios, ni bajo los mandamientos de Dios. Hoy el mundo se mueve, ¿qué? Sobre lineamientos cada vez que son más, están inclinándose más hacia la perdición, hacia lo oscuro. ¿Sí? Mira que ya están legalizando muchas cosas, ya están legalizando el aborto, ya están legalizando la eutanasia, ya están tratando de poner condena. Mira que ya hay un país, creo que fue en Argentina, que si tú no utilizas, tú no le dices al trans como él se identifica, te pueden meter a la cárcel. Ya hay un proyecto de ley aquí en Colombia también para eso. Mire que volver los niños desde las 24 semanas es, y en el mundo entero. Entonces, todo eso él va poniendo esas trabas en el mundo y nos va presionando con el mundo para ver hasta dónde resistimos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar a ver qué tan fuertes son los cimientos que tenemos, qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan fuerte es lo que nosotros hemos declarado a Dios. Pablo dice, todavía no hemos dado la batalla y la lucha donde tengamos que derramar la sangre. Y tal vez a nosotros no nos toque derramar la sangre. Uno no sabe. Porque recuerden que vienen luchas y guerras. No sé si estaremos vivos. Pero tenemos una lucha y un combate donde tal vez nos toque tener ese combate con los más cercanos, con los que están a nuestro alrededor, con los que conviven en nuestra casa. O díganme si ya no hay padres que le han dicho a sus hijos, desde hoy ya dejas de ser mi hijo. ¿Cuántos padres ya tienen que decirle a su hijo, a mi casa ya no entras más? Te apartas del pecado, dejas de ser hijo mío o puedes ser mi hermano. Lo que dijo el Señor, de ahora en adelante habrán 5 en su casa, 3 estarán conmigo y 2 vine a traer juez de división y guerra entre ustedes. Y eso se va a formar. Eso se va a formar. Vea, te voy a contar una historia. Hace poquito se casó, bueno, ellos dicen que se casó, nosotros sabemos que no se casó. Una prima que pertenece a esa iglesia de Mira, se iba a casar, me mandó la invitación, yo obviamente le expliqué, le dije que no iba, yo le dije que no. Hay un grupo de la familia, yo no estoy en el grupo, porque a veces ponen muchos temas de política y yo decidí como alejarme totalmente. Quería más como purificarme de esa cosa, que yo me salí. Y un primo que es de esos chicharacheros, de esos canzones, de esos que le gusta la cosa, puso un video, mandó un video allí de la señora Piraquive, no sé si ustedes la conocen, que es como la cabeza de esa iglesia, de las profecías. Y el video era sobre las riquezas que ella tenía, que ella era una de las mujeres más ricas o sea, de las pastoras, no de las mujeres más ricas, de las pastoras más ricas en Colombia y creo que en Latinoamérica.
Entonces, cuando él subió ese video, mi tío y mi prima, la que se iban a casar allá, se indignaron grandemente. Se indignaron grandemente. Y mejor dicho, tanto que mi tío, fue allá al lugar de trabajo de mi primo. Pero el primo mío no es un pelado joven. Él tiene como 50 y pico años. Debe tener casi los 60. Mi tío también debe tener casi la misma edad. Fue allá a la casa y le dijo que respetara. Que le respetara su creencia y su religión. Y que entonces le digo, pero usted le cree más a esa señora que a mí. Sí, y ella es más importante que usted. Entonces tú la crees como Dios. Sí, y la creo como Dios. Entonces imagínense hasta dónde llegó. Pero entonces al punto aquí, lo que quería traer a anotación es tal vez que se van a presentar esos casos donde nosotros, ese es un ejemplo atípico, pero tal vez a nosotros también porque se acuerde que el Señor dijo, el que no deje casa, eso fue en el Evangelio de este domingo, ¿no? El que no deje casa, nadie que haya dejado sus padres, hermanos, hijos por mí, quedarán abandonados y solos. ¿Ya? Entonces, tal vez como dijo Francisco, que tal que él mismo tal vez le toque juiciar a sus hijos, a sus hermanos. Tal vez a nosotros también nos toque tomar medidas radicales dentro del discernimiento. Entonces, en ese caminar hacia donde vamos, el enemigo, si ya no se puede meter con nosotros, adivine con quién se va a meter. Pues obviamente se va a meter con quién, con el hermano, con la mamá, con el hijo, con la pareja, si la pareja no está cimentada, los hijos, si no están cimentados los hijos, va a tomar a los hijos. Pero él va a buscar, de alguna manera, desencajarte, sacarte de esa comodidad con el Señor. ¿Ya? Desencajarte de esa comodidad con el Señor, de ese camino que llevas tú allí hacia el Señor, de ese camino angosto. ¿Y hacerte qué? Hacerte que te sientas mal, hacerte sentirte presionado. Y pues recuerden que cuando a ti te comienzan a presionar por un lado, por el otro, las cosas no te salen como son, ¿qué es lo normal que tú haces? Tú comienzas como a dudar. Tú comienzas como a cansar. Y en eso es experto el enemigo, sabe presionar. Está ahí constante es muy constante para presionarnos, es muy constante para hacernos caer. Y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso vamos a encontrar nosotros en este paso en que vamos hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel caminaba hacia tierra prometida. Dios le dijo, Él no te va a dejar pasar, vamos a entablar la guerra. Pero mira que le digo, primero vas a ir como debe ser, en tono de ¿qué? De paz. Pero ¿qué pasa? Él no te va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque en Él no existe la paz, en Él no existe el dar la retribución a otro, ¿no? Entonces tú no te alarmes, no te dé miedo, porque yo voy contigo. Entonces mire qué dice aquí. Entonces me dijo el Señor, he aquí que he comenzado a entregarte a Sejón y su tierra. Empieza tú a poseerla. Salió pues Sehón con toda su gente a presentarnos batalla en Hazar. Y el Señor Dios nuestro nos lo entregó, y lo matamos a él, sus hijos y a toda su gente. Al mismo tiempo tomamos todas las ciudades, quitando la vida a sus habitantes, hombres, mujeres y niños, sin perdonar cosa alguna, salvo las bestias
salvo las bestias que fueron parte del botín, como los despojos de las ciudades que ocupamos. Desde Aroer, ciudad situada en un valle sobre la ribera del torrente Arnón, hasta Galat. No hubo aldea ni ciudad que escapara de ser presa nuestra. Todas nos las entregó el Señor Dios nuestro. Menos la tierra de los hijos de Amón, a que no tocamos, y todo el país de la orilla del torrente Jeboc, y las ciudades de las montañas y todos los demás lugares que nos vedó el Señor Dios nuestro. Cuando Dios lo ha determinado, que no tengamos nosotros el menor temor. Dios nos ha dicho, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Debemos creer eso. Hoy tenemos que aprender. No seamos tontos. No te dejes desesperar. No te dejes quitar la paz. No te dejes robar el amor. No te dejes robar la gracia por lo que pueda suceder a tu alrededor. Recuerda que no todo lo que están a tu alrededor tal vez lleguen a la salvación, sin saber si nosotros llegamos. Pero estamos en esa búsqueda. Tenemos una gran gracia y una bonita bondad de Dios de permitirnos conocer su gran obra, ¿ya? De podernos sellar, de habernos llamado por misericordia. Tomamos la tarea de expandir y de darle la buena nueva a todos los que nos rodean. Bienaventurado el que escuche. Y el que no escuche, sabemos que dice la palabra de Dios que no todos escuchan la voz del pastor. Y que los que escuchen la voz del pastor, en realidad hacen parte y son las ovejas verdaderas. Entonces, es probable que no sean todos. Tal vez los que viven contigo, tal vez no, tal vez sí. Entonces no podemos dejarnos desencajar ni por lo material, ni por las conversiones de los otros. Porque recuerden que tendremos pesadumbres, tendremos momentos difíciles, pero que eso no sea lo que nos lleve a dudar y a pensar, ¿ya? Por eso también tenemos que ser muy inteligentes en prepararnos para ello. Por eso ser muy, como dice, en nuestra vida económica también saber cómo uno debe manejarse, ser responsable con los gastos, no ser despilfarradores. Está la ley del 80-20, que es que gastar el 80 de lo que te ganas y ahorrar 20. Tienes que saberte manejar en tu tiempo, en lo que haces, ¿sí? Tienes que buscar también cómo salir adelante adecuadamente, pero no desesperarte. Recuerden que para Dios no está mal y es grato que nosotros busquemos superarnos. El problema es que aquellos que nosotros buscamos afanosamente, ese afán nos vaya a quitar el tiempo que le debíamos dedicar a Dios. Si eso que hacemos no nos está robando el tiempo para poder dedicarle a Dios, pues bienaventurado, hágale por ahí. Y si Dios te está permitiendo por ahí progresar, crecer y tener el bienestar y tener, como dice, riqueza, pues aprovecha. Pero todos los días recuerda que todo eso te lo permite el Señor. ¿Para qué? No para que se ufane el corazón, sino para que tú puedas darle gloria a Dios y ver cuánto Dios nos puede bendecir, y también para que tú seas cabeza de bendición para muchos otros. Porque de nada sirve tener ahí un granero lleno y teniendo a tu hermano con hambre. No puede ser posible. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que discernir. Preguntarse, ¿por qué Dios a mí
no me permite tener la riqueza? Y el otro, ¿por qué Dios a mí me permite tener la riqueza? ¿O por qué Dios me ha bendecido tanto? Esas son las preguntas. Si te ha dado tal vez mucho es porque tal vez eres buen administrador y para que tú le des a otro. Y tal vez a ti no te ha dado mucho porque eso te pueda que robar la tranquilidad, la paz, de que te cueste más administrar en comparación con los otros. En fin, teniendo o no teniendo, el propósito es uno, la meta es una y el pensamiento es solo uno. ¿Sí? Tratemos no dejarnos desesperar por las situaciones adversas. Veo, hace poquito me escribía una señora desencajada, me decía, ya no sé qué hacer, siento que pierdo la fe porque un hijo andaba en la droga. Y entonces yo le dije, no se puede perder la fe, no pueden perder la esperanza. El día de mañana, el día que usted se presente al Señor, usted no va a saber quién son sus hijos. El día de que estemos frente al Señor, ellos no van a saber quiénes eran sus padres ni sus hermanos. Usted tiene que tener en cuenta que fuimos llamados ¿para qué? Para brindarle, sobre todo, fuera un muchacho joven, pero más un adulto que ya debería estar trabajando, no. Debemos tratar nosotros de saber que tenemos que tener un corazón despojado de los apegos. Como cristianos no tenemos que tener apegos a personas, no tenemos que tener apegos a lugares, no tenemos que tener apegos a cosas materiales. Pablo lo dice, vivan como si el que tiene no tuviera, como si el que está casado no tuviera casado, como el que tiene casa como si no tuviera casa. O sea, cada quien, como dice, preparado, como por si algún día te toca ir y te toca dejar todo. Así como cuando un soldado viene a la guerra y el Estado le dice, usted es hombre y viene una guerra inminente, despídase de toda su familia y empaque que nos vamos para la guerra. Usted no sabe si va a venir más. Así hay que vivir todos los días totalmente despojado. El único apego que debe existir siempre es que al propósito de qué, de poder llegar a los reinos de los cielos, a lo que es eterno, porque todo lo que está visible es pasajero, todo lo que tenemos al momento es pasajero, siempre con la seguridad de que vamos con el respaldo de Dios y con la bendición de Dios, que tenemos un Dios que nos va a dar, porque no es posible que de Dios sean que sus hijos puedan vivir en la mendicidad, no es de Dios. Tampoco es de Dios que sus hijos vivan en las tristezas, en las penas, en los ahogos, en los miedos, nada de eso tampoco es de Dios. Que seamos totalmente libres en la escasez y en la abundancia, en los momentos de dificultad y todo. Es inevitable que cuando uno tiene grandes dificultades, situaciones muy serias y complejas, pues sí, que eso te golpee, pero es normal que tú como ser humano sientas en cierto momento la tristeza, el golpe, la decepción, la frustración por lo que hacen las personas, los hijos, las otras personas. Pero tienes que saber que eso es como el duelo. ¿Qué te dice el Señor? Que el duelo no te dure más de 3 días. Bueno, todas esas situaciones que no te duren más también de 3 días. ¿Ya? Que no te duren esas frustraciones, esas indignaciones,
estas tristezas más de 3 días. Orar al Señor incansablemente y dejarlo en manos de Dios, y ya lo que tienes que dejar en manos de Dios. Muchas veces nos cuesta soltar, ya suéltalo. Suéltalo y sea solo la voluntad de Dios. Recomponer también los caminos, mirar a ver cuáles son las equivocaciones. Pero lo importante es que el Señor nos ha llamado y Él nos ha dicho que Él nos está esperando. Y tenemos que ir que ese vía en ese camino. Que nada nos aparte de ese vía y ese camino en la que vamos. Entonces no se dejen ustedes del enemigo engañar, envolver. Que no les roben nada de la gracia de Dios. Sean astutos como la serpiente, siendo a la vez manso como la paloma. Cosas que el enemigo no puede que no soporte. La mansedumbre, la humildad, y a la vez que podamos ser en esa mansedumbre y esa humildad, ser astutos para no dejarnos arrastrar. Bueno, así termina entonces el capítulo 2. Y dice en el capítulo 3: tomando pues otro camino, nos dirigimos hacia Basán, donde nos salió el encuentro Og, rey de Basán, con toda su gente para darnos la batalla en Edraí. Y me dijo el Señor: no lo temas, porque así él como todo su pueblo y el país están entregados en tus manos. Y harás con este lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesebón. Así pues entregó también Dios nuestro Señor en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, y a todos los pasamos a cuchillo sin dejar uno, devastando a un mismo tiempo todas las ciudades. No hubo población que se nos escapara. Nos apoderamos de 70 ciudades y de toda la comarca de Argob, del reino de Og en Basán. Las ciudades todas estaban guarnecidas de muros altísimos y con puertas y trancas o rastrillos, sin contar los innumerables pueblos que no tenían murallas. Y exterminamos a aquella gente, como habíamos hecho en Sehón, rey de Hesebón, acabando con todas las ciudades, con hombres, mujeres y niños. Y cogimos los ganados y los despojos de las ciudades, con lo que nos hicimos entonces dueños de la tierra ocupada por los 2 reyes amorreos que habitaban de este lado del Jordán, desde el torrente de Arnón hasta el monte de Hermón, que los sidonios llaman Sarión y los amorreos Sanir. Y tomamos todas las ciudades de la llanura y la tierra toda de Galat y de Basán hasta Selche y Edraí, ciudad del reino de Og en Basán. Es de saber que Og, rey de Basán, era el único que había quedado en esta tierra de la casa de los gigantes. Se muestra su cama de hierro en Rabat, ciudad de los hijos de Amón, la cual tiene 9 codos de largo y 4 de ancho, según la medida del codo ordinario de un hombre. Tomamos pues entonces posesión de la tierra desde Aroer, situada sobre la ribera del torrente Arnón, hasta la mitad de la ciudad de la montaña de Galat, y di sus ciudades a las tribus de Rubén y de Gad. La otra mitad del país del Galat y todo el de Basán, del reino de Og, con toda la comarca de Argob, lo entregué a la media tribu de Manasés. Todo este país de Basán es llamado tierra de los gigantes. Los israelitas tenían a Moisés para guiar, para escuchar la voz de Dios y decir: no tengas miedo, están en tus manos. Le iba diciendo, le iba anunciando. Ya nosotros en este tiempo no tenemos que entablar guerra. Tenemos la gran bondad y misericordia de Dios que nos permitió conocer aquel que
y que nos puede ir indicando qué de lo que está el mundo hoy haciendo, qué de lo que hoy el mundo hace, practica, es correcto o es incorrecto. Eso es una gran ventaja, porque eso es como si el Señor nos dijera, vaya y tómalo. O sea, tenemos la indicación de Dios. Y eso es algo maravilloso. El pueblo de Israel tenía a Moisés. Nosotros tenemos a nuestro hermano Francisco, que nos puede dar los mensajes directamente de Dios, dándonos a entender qué está mal en este mundo ahora mismo y qué debemos hacer. Qué está bien, qué está mal, qué debemos hacer, qué debe conservarse y qué debe cambiarse, dentro y fuera de la iglesia. Esa es una gran ventaja, porque nos puede decir, sin temor alguno, conquisten, lleven. Sin temor alguno, vayan. Y pues todas las enseñanzas que nos ha dado para que nosotros conquistemos. Pero ¿qué tierra nos ha mandado a conquistar? Él nos ha dirigido ¿para qué? Según el mensaje que ustedes lo escuchan constantemente, Él nos está llevando a conquistar ¿qué? ¿O cuál es el mensaje que nos está llevando? Moisés guiando a su pueblo para conquistar esa tierra, para que cada uno viva en esa tierra. Acá nuestro hermano nos está preparando para que nosotros podamos cada uno obtener esa recompensa merecida. La que vamos a obtener allá. Y para eso nos dice que denle al Señor un corazón contrito y humillado, con grandes obras y con frutos, porque esas son las ofrendas que el Señor quiere. Quiere de nosotros un corazón de obediencia, un corazón de fe, un corazón que dé fruto, que nosotros mostremos nuestras obras, nuestros frutos, es lo que Él quiere. Entonces ahí nos va diciendo, Él nos va indicando, nos va trazando la ruta, nos va trazando el camino. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué gran bondad y misericordia tenemos? Jair, hijo de o descendiente de Manasés, entró en posesión de todo el territorio de Argob hasta los términos de Gesurí y Macatí, y puso su nombre a Basán, llamándole Jabot Jair, es decir, aldeas de Jair, hasta el día de hoy. Di también a la familia de Machir parte de Galad, y a las tribus de Rubén y Gad les di el país de Galad hasta el torrente Arnón, con la mitad del torrente y sus tierras hasta el arroyo Jebó, que parte términos con los hijos de Amón, y la llanura del desierto y ribera de Jordán y los confines de Ceneret o Genezaret hasta el mar del desierto llamado Mar Salado Muerto, hasta la raíz del monte Fasga hacia el oriente. Entonces os di esta orden diciendo a los tres de estas tribus: el Señor Dios vuestro os da esta tierra por heredad. Todos los hombres robustos habéis de ir armados a la ligera al frente de vuestros hermanos los hijos de Israel, dejando las mujeres y los niños y las bestias, ya que sé que tenéis muchos ganados y deberán quedar en las ciudades que os he dado, hasta tanto que conceda el Señor a vuestros hermanos descanso, como os le ha concedido a vosotros, y posean ellos también la tierra que les ha de dar a la otra parte del Jordán. Entonces se volverá cada uno de vosotros a la posesión propia que os he dado. A Josué también le previne en aquel tiempo, diciendo: bien han visto tus ojos
lo que ha hecho el Señor Dios vuestro con estos dos reyes, pues así lo hará con todos los reinos a que has de pasar. No los temas, porque el Señor Dios vuestro peleará por vosotros. No temas, el Dios vuestro peleará por nosotros. No temas, el Dios vuestro peleará por nosotros. Al mismo tiempo supliqué al Señor diciendo: Señor Dios, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y el poder excelso de tu brazo, como que no hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer lo que tú haces, ni compararse contigo en fortaleza. Permíteme pues pasar adelante y ver esa bellísima tierra de la otra parte del Jordán y aquel incomparable monte de Sión y el Líbano. Mas el Señor, enojado contra mí por causa de vosotros, no quiso oírme. Antes me dijo: basta ya de eso, no me hables más de tal cosa. Sube a la cumbre del Fasga y tiende la vista a la redonda, al poniente y al norte, al mediodía y al oriente, y mira de lejos la tierra prometida, porque no has de pasar ese Jordán. Da tus órdenes a Josué y fortalécelo y aliéntalo, pues él es quien ha de conducir a ese pueblo y distribuir la tierra que tú verás. Con eso nos quedamos en este valle enfrente del templo del ídolo Fogor. Bueno, entonces aquí el Señor establece dándole la victoria al pueblo por medio de Moisés, llevándolo y conduciéndolo directamente el Señor por medio de Moisés, siendo Dios mismo quien les prometió y los llevó a la tierra prometida por honor a su amor, porque fue una promesa que Él les hizo a ellos antes que ellos lo pidieran. Fue una muestra grandiosa del amor de Dios. Porque ¿quién de ustedes pidió alguna vez el reino de los cielos antes de conocer a Dios? Nadie. Todos conocimos y lo pedimos porque Dios nos prometió antes. Nadie se convirtió al Señor porque quiso, sino porque Dios ¿qué? Nos ha llamado. Es el Señor el que nos ha llamado. Es el Señor sin ningún mérito el que nos ha traído hasta aquí. Y pues bienaventurado sea el Señor, porque así como nos está mostrando en esta palabra, cómo Él, celoso, recto, justo, exigente, con su pueblo lo iba llevando hasta llevarlo hasta la tierra, así tenemos que saber, celoso, justo, recto, correcto, santo, nos está llevando hacia su tierra prometida. Porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el de mañana. Son los hombres hoy los que quieren desvirtuar, ¿ya? Pero no es así. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Confunden porque el Señor estamos en el tiempo de la misericordia y como en el tiempo de antes Dios se terminaban, cree que hay un Dios diferente. No. Dios tenía también la misericordia en los antiguos tiempos. Lo que pasa es que con nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa. De no exterminarlos, de no volverlos a matar, sino que darle la misericordia a la cual le dio un tiempo hasta el mismísimo Satanás para que se arrepintiera. Si le dio un tiempo a él también, eso existía para todos. Porque lo que quería el Señor era que volviéramos a estar en una unidad, unificados.
que se acabara la división que había traído el enemigo, que había sido un homicida desde el principio y había creado tanta división y tanto mal. Entonces, queriendo Dios que todos no fuéramos con Él, estableció la misericordia para que nadie se quedara por fuera, mas todos tuviéramos la oportunidad de poder entrar. Pero entonces, así como Dios llevó lo del Antiguo Testamento, lo llevó, debemos sentirnos nosotros privilegiados de un Dios que también hoy nos está llevando de la mano. ¿Ustedes no sienten que Dios ahí nos está llevando de la mano? Que Dios nos está cuidando, que Dios nos está protegiendo, Claro. que Dios nos está bendiciendo. Cada día vemos esa misericordia, ese amor de Dios, esa gran bondad. ¿O ustedes no la han visto? Claro que sí. Ustedes ven la ruta, estamos viendo la ruta hacia dónde vamos, la tenemos clara. Así claro también tenemos que tener en cuenta todos aquellos que está buscando hacer que nuestro pie tropiece. Que nunca se pierda la fe, ni nunca lleguemos a tener que dudar. Difícil puede ser la situación que nunca dudemos. Porque pasará un tiempo, mas no 2 tiempos, en que el Señor actuará para que todo se solucione en nuestra vida. Permanezcamos fiel. Permanezcamos fiel porque el enemigo está esperando es tu caída para enseguida que hacerte presa de león. Mirando al Señor siempre con rectitud, haciendo las cosas con amor, sirviendo con amor, perdonando sobre todo los enemigos, orando por el que nos persigue, haciendo el bien al que nos hace daño, poniendo la otra mejilla, entregando la túnica, compartiendo con el necesitado, llevándole el necesitado. Ese es el Hijo de Dios, ese es el verdadero discípulo del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces hemos visto en estos 2 capítulos cómo el Señor entonces llevaba a su pueblo, llevando a su pueblo meticulosamente hasta la victoria. Meticulosamente vamos nosotros. Mira ahí, ¿cuánta es la comunidad en comparación con todas las denominaciones y todo lo que pueda haber? Una masa pequeña. Pero recuerden que el fermento es un poquito para que fermente toda la masa. Cada uno de nosotros somos ese poquito para fermentar la masa. Y vamos, como dice, dando de qué pensar a las personas. Porque hay personas que nos escucharán y le hablaremos, tal vez no lo acepten, pero les aseguro que se quedan pensando en lo que le decimos. Y eso basta, porque recuerden que nos mandaron a anunciar, no que lo obliguemos a que las personas crean, simplemente anunciar. Pero sobre todo también que a mostrar. En estos días me fui y hablé con un sacerdote. Me pareció extraordinario y ahí donde uno dice increíble sobre el tema del divorcio y del adulterio. Y le decía, yo quedé preocupado en su explicación porque usted dijo que habían unos causales de nulidad por los cuales si se anula un matrimonio, una persona se vuelve a casar. Yo le dije, explíqueme usted cuál causal de nulidad puede haber. Si usted con la autoridad que Dios le dio, mediante usted el Señor bendice una pareja y el Señor dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sí es cierto, pero la iglesia en su magisterio, en su autoridad que Dios le dio, es lo que apela, ha establecido. Yo le dije, pero es que esos cánones van en contra de la palabra. Y dice, no, eso no puede ir en contra de la palabra. Claro que va en contra de la palabra, porque el mismo Dios dijo que no existe causal.
Si él le dijo a Moisés, se estableció contra Moisés, él le dijo a los apóstoles que Moisés les entregó a ustedes porque ustedes eran tercos, pero no debió ser así. O sea, queriendo decir que no debieron hacer las cosas, y le dijo, al contrario, las cosas al principio no fueron así. Y por eso yo a ustedes les digo ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos se sintieron como que ¿quién va a poder así? El Señor fue muy exigente, muy estricto. Y él dijo, y ni en caso de impureza sexual debe haber ¿qué? Divorcio. No puede haber separación, no puede haber ninguna causal de nulidad. ¿Cómo va a decir que existe una causal de nulidad? No, la iglesia ha establecido unas causales. Imagínate una causal, escuchen esta que yo quedé, pero ¿qué causal puede ser? Que si tú te casas con una persona que no es del credo tuyo, eso puede ser causal de nulidad, imagínese usted. Es que si a ti te engañaron, salió con una aquí, si a ti te engañan, te vas a matrimonio creyendo que esa persona es alguien. Vamos a suponer que Alirio le prometió a la mujer que él era una persona que tenía una familia, no sé, influyente, una persona de bien y todo eso. Y bueno, y se van a unir, pero después se dan cuenta que no, que Alirio en realidad no tiene ninguna familia, sino que él es una persona de familia de muy escasos recursos y que ella tenía, pues, aparte que lo amaba, pues tenía, le creyó esa palabra. Entonces, que eso puede ser una causal de la nulidad. No, muy bien. Entonces, me nombró una causal de nulidad que yo dije, vea, ninguna de esos, todo eso es doctrina de hombre. Todo lo que usted me está diciendo ahí es doctrina de hombre. Porque no es posible que usted le vaya a decir a una persona que no existe ninguna causa de nulidad. Porque yo le dije, vea, cuando una persona va al altar, va libremente. Y me viene y me dice, usted cree, pero puede haber casos que no. Yo digo, no, es que usted a casa, todos van y ustedes le preguntan, van libremente. Independiente de donde vaya, fueron libremente. Si llegó allí, llegó libremente. Entonces me dijo, pues no, yo te voy a mandar es para que hable con el sacerdote que se encarga de todo esto de los divorcios y todo eso. O sea, no supo defenderse, así acierta bien la cosa. Y yo dije, qué tristeza que no tengamos una buena definición. Pero sobre todo me dio más tristeza porque me dijo, vea, yo tengo unos amigos, ¿cómo le vamos a negar a una persona que quiera comulgar? Si hay personas que están separadas y me dicen, yo quiero comulgar, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo? Imagínate que el Papa Francisco ahora mandó, según él me dijo, que el Papa Francisco había dicho que las nulidades antes demoraban 10 años. Papa Francisco ahora quiere que eso sea rápido para que las personas puedan volver a unirse. Y yo digo, no, cada vez peor. Entonces, que él tenía un amigo que ese matrimonio fue un infierno para él, se separó y fue donde él habló con él, le dijo, claro, que iba a tratar de que pasara nulidad de ese matrimonio porque él quería volver a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y volver a ser un hogar. Yo le dije, vea, si yo me llego a separar de mi esposa, yo lo único que puedo hacer es mantenerme para el Señor. Yo no puedo poner los ojos en ninguna otra mujer, porque yo hice una promesa en el altar y yo lo hice delante de Dios. Y el Señor dijo, nada lo puede separar. Ahora, si yo creo que me voy a quemar con otra mujer, yo voy y mejor me uno a ella y la perdono y mejor me quedo con ella. Pero yo no tengo que mirar. No, eso es usted porque, bueno, yo lo felicito a usted porque tiene esa visión y es conservador. Pero muchas otras personas no tienen eso. Ah, pero entonces que si usted no le habla, si usted no le dicen a las personas, sino que le dicen a las personas que sí, que puede haber una otra opción de poder rehacer la vida, pues claro, ellos van a tomar la opción más rápida. ¿Cuál es? Esta no me sirvió, voy a coger otra. Porque si no fuera por esa visión, ¿cuánto hoy todavía virían más divorcio? Entonces la cosa es cada día tremenda y delicada. La confusión y los errores. Entonces tenemos que estar, como dice, preparados. Bendito sea Dios, que en medio de esta trinchera y esta guerra nos ha hablado por medio de su siervo, de su elegido, para
Danos esclarecer, tenerlo claramente. Dijiste sí en el altar, ya estás unido hasta la muerte. Hasta la muerte. Bueno, no le escuché nada porque no se le escuchó nada. No le estaba diciendo a mi esposo que sí está oyendo, que es hasta la muerte. Por si las moscas. Hay que recordarle por si las moscas. Pues de las moscas. Ay, Dios. Bueno. ¿Alguna inquietud, pregunta? Ay, Dios mío.